H, ahora la palabra se le da al hermano Eduardo Obesurú para que haga su interpretación. Y Borbuea, o for el Balify, bendiciones para todos los hermanos presentes. Aquí les hablar sobre el pataquín que nos dejó luego tarea. Pataquín que radica en el signo Beono, de cómo se vino para el sol, las estrellas y la luna, los tres hijos de la divinidad de la luz. Aquí se le dice a la persona de que hace sacrificios para que su suerte no ande cesar, y que la persona no puede dejar de hacer el sacrificio de darle un macho que habría hecho y un gallo, porque si la persona deja de hacer el sacrificio, le pasa lo que le pasó a la luna en este camino, que la luna dejó de hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque te estaba dotada de lo que toda persona desearía: fama, popularidad, tranquilidad, desenvolvimiento, y era necesario hacer el sacrificio, puesto que te estaba dotada de todas esas cosas. Donde de hecho se levantó y dijo: ¿a quién se le ordenó que hiciera sacrificio? Y se negó, y todos los seguidores dieron a la luna. Y entonces de hecho empezó a soplarla, hasta volverla anémica, donde la luna se volvió anémica y lo perdió todo. ¿Por qué? Por dejar de hacer el sacrificio que se le ordenó. Por eso es importante que la persona se le diga de que el sacrificio no lo puede dejar de hacer. La persona tiene que hacer el sacrificio, porque si no, su suerte va a ser incisar y va a perder de todo de lo que está gozando hoy en día. Por lo demás, Boribua, y bendiciones para todos los hermanos presentes. H, certera adivinación del hermano Eduardo Besurú, que una vez más hacemos énfasis de que Eschu, como habíamos hablado, es el encargado de hacer, el que cumple la sentencia de que las personas, cuando rehuyen el sacrificio por necesidad, por mandato y por salvamento, de complementar. Aquí el hermano viene hablando de la necesidad de que nosotros mismos nos debemos ver, como hemos dicho, que porque nos veamos dotados, nos veamos capacitados, nos veamos en un estado de abundancia, no debemos rehuir de aquello que nos pueda afectar, porque en estado, como hemos dicho en otras clases, como hemos dicho en esta concilio de Aguose, a un estado, en estado de bien, aún en estado de prosperidad, aún en estado de que nos podamos ver que todo está bien, puede venir afectable algo que nosotros no sepamos, y nuestra propia autosuficiencia nos puede llevar hacia la destrucción, y eso es lo que hacemos a través del oráculo de Orúmila, que nos salva a veces de nosotros mismos. Y aquí donde de hecho hace la sentencia, donde viene hablando el hermano de que cuando, aunque nosotros no lo sepamos, siempre hay personas que nos ven y personas que nos miran y personas que hacen testigos de cosas que podemos hacer y cosas que no, donde nace de reservar nuestras cosas, como se ha dicho con la interpretación de estos pataquí. H y certera adivinación del hermano Eduardo H. Entonces, hermano Humberto tiene la palabra. Gracias, Solú. H. Hermanos, voy a presentarles la caracterización del pataquí cuando se adivina a la luna. Este pataquí está radicado en el óvulo de Obeyono. Desde los inicios de la creación, la luna, el sol y las estrellas fueron y son los tres hijos de la divinidad conocida como la luz. Desde esos tiempos y hasta el día de hoy, el sol brilla con fuerza desde el amanecer hasta el anochecer. Y las estrellas también brillan con esplendor y belleza durante toda la noche. Entonces, ¿por qué razón la luna ostenta lozanía, frescura y decadencia? Se preguntaban los aguoses Amaca, Ukerebe, Cherún, Bodó, Ukerebe, Cherún y Bodó, Cherún, Manca. Estos fueron los tres aguoses que adivinaron para la luna, aconsejándole que hiciera sacrificio para que su suerte no anduviera ondulando en zigzag. Y se le aconsejó que le sacrificara a Hecho un macho cabrío, un gallo, eco y acara. Pero la luna, después de la adivinación, pensó que sería innecesario hacer el sacrificio, pues ella decía que estaba dotada de todo lo que cualquiera podía desear. Decía que tenía encanto, tranquilidad,
popularidad y fama. Poco tiempo después, la luna apareció en el horizonte. El primer día, en la noche cero, apareció como luna nueva. En el cuarto día, inició su crecimiento hasta ser la luna creciente. En la séptima noche, creció hasta ser una luna cuarto creciente. En la 11ª noche, siguió incrementando su tamaño hasta llegar a ser la luna gibosa creciente. Y en la 15ª noche, todo el mundo se alegró al ver cómo crecía su belleza y esplendor, pues ella se convirtió en la luna llena. Entonces se hizo mucha algarabía, y por tanto algarabía en el mundo, despertaron a Echu, y él se levantó preguntando que a quién se le había dicho que hiciera sacrificio, y se negó a hacerlo. Y entonces sus seguidores de inmediato le contestaron que fue la luna la que no realizó el sacrificio. Entonces Echu empezó a soplarle, y la luna empezó a reducir su tamaño. En la 18ª noche se redujo su tamaño hasta convertirse en la luna gibosa menguante. En la 22ª noche decreció su tamaño hasta convertirse en la luna cuarto menguante. En la 26ª noche llegó a convertirse en luna menguante, hasta que se puso tan pálida y anémica que nadie más se preocupará por mirarla. Y así, eventualmente, palideció, se volvió insignificante por todos los tiempos. Y así, al terminar el día 28 y al iniciar la 29ª noche, la luna regresa de nuevo e inicia un nuevo ciclo lunar. Y así se repite la historia desde el inicio de la creación hasta estos tiempos. Esa es la razón por la que después de florecer con toda su plenitud, la luna comienza a deteriorarse, y es por causa del sacrificio que ella se rehusó a hacer al comienzo de los tiempos. Ahora voy a hacer la interpretación de la historia. Esta historia ocurre en el sistema solar, desde el inicio de la creación y en todos los tiempos. Los personajes que participan en orden cronológico en esta historia se desarrollarán de la siguiente manera. El sol simboliza una persona muy responsable, estable, íntegra y dedicada, pues desde la creación y hasta hoy, el sol ha sido el responsable de suministrar calor y luz a todo el sistema solar. Las estrellas simbolizan a personas que guían, orientan y asesoran a la humanidad de manera íntegra y confiable. Pues las estrellas son cuerpos celestes con luz propia que se encuentran en el espacio sideral sin cambiar su posición desde el inicio de la creación y hasta el día de hoy. La luna simboliza a una persona vanidosa, arrogante, altanera e idólatra de ella misma, descuidada de sí mismo y de la familia, con falta de interés y atención hacia su entorno, y como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. Los tres voces simbolizan el estudio y la dedicación al que nos debemos todos los sacerdotes de Orunmila. Echu simboliza una persona agraviada por la traición de una persona que incumplió un acuerdo pactado entre ellos. Los seguidores de Echu simbolizan a las personas que por envidia generan chismes y provocan el odio y los pleitos. Entonces, de acuerdo a la caracterización de los personajes de esta historia,
encontramos que los siguientes factores que son la integridad, estos factores son factores positivos. La integridad, la dedicación y la confianza. Y los factores negativos son la vanidad, la arrogancia, la idolatría, la indolencia hacia sí mismo y hacia la familia, la envidia, el chisme y la traición. En conclusión, todos estos factores negativos están ligados con todos los ojos primarios, como Iku, Aaron, Ofo, Eyo, Iña, Okiki, Akua Osun, etc. Estos, entonces, como ejemplo de lo antes expuesto, voy a suponer que estoy haciendo una consulta a una persona adulta y se le vio el logo Obesuru con la profecía Osobo Aiku Intori Eleda. Entonces le hago a la persona la narrativa del Patequí de la luna, la que acabamos de interpretar, y se le dice que se le ha visto el logo Obesuru y que dice Urula, dice Fa, que usted se le ve Osobo Ofo Aiku Intori Eleda. Es decir, que su condición de negatividad lo está llevando a la pérdida de su salud por su pensamiento y razonamiento de apatía y de desinterés por su salud. Dice Orula, dice Fa, que le aconseja el chequeo médico y análisis de sangre para ver la capacidad de oxigenación de su sangre y descartar o tratar una posible anemia, ya que la anemia es la causa de enfermedades cardíacas y es un catalizador de la leucemia en la médula ósea. Achei Burú, hermanos, es todo. Achei Ború, hermano mío, certera interpretación, certera adivinación, ya que cada uno de nosotros buscamos un objetivo que, según nuestro entendimiento, hacia un fin del pataquí. Aquí el hermano hizo énfasis en varias cosas importantes, enfocándose en el pataquí. Voy a empezar por lo que dijo al final, que me parece en demasía interesante, en donde recarga y hace una unión en un énfasis de la anemia, ¿no? O de la enfermedad de pérdida de salud, haciendo aquí una práctica de lo que viene representando en sí la misma luna. La luna en la historia que acaba de hacer el hermano se venía perdiendo fuerza, venía desvaneciéndose. O sea, venía de ser ella misma en un estado de completo, ¿no? En un estado de su esencia que podemos caracterizarla, como acaba de decir el hermano, una persona en su estado de salud correcta, y por las razones dichas por el hermano, empieza a perder parte de sí. ¿Qué cosa hace el hermano? Una caracterización tremenda con una enfermedad que desde la sangre, que es la anemia, que causa esto en los seres humanos. O sea, ¿qué cosa hace la anemia? Nosotros ahora tenemos que también tener conocimientos, y como habla el hermano, de diferentes cosas y saber ligarla para llevarla a la interpretación como acaba de hacer el hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la luna se iba desvaneciendo. Y eso es lo que causa la anemia, así como las deficiencias sanguíneas en la sangre. La persona se va poniendo blanca, se va poniendo amarilla, se va perdiendo fuerza, va perdiendo esencia de sí mismo, ya no va, la sangre no está funcionando igual, porque no adquiere hierro, no adquiere ciertas proteínas y la persona va menguando. ¿Por qué? Porque la sangre le funciona mal. Entonces hizo una unión de lo que viene siendo la caracterización de la luna con una enfermedad bastante aceptada. También viene hablando de la idolatría a uno mismo. Esto es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se nos dice y que lo hablamos en las clases pasadas es que nosotros no podemos pensar de que por estar bien o porque nosotros estemos bien o que sencillamente nosotros no necesitamos siempre de la ayuda o la intervención divina en nuestras vidas. Y ahí es donde entra la vanidad del ser humano en sí mismo. Que eso es una de las cosas que caracterizaba a Obun, que es lo que yo digo. Obun no era bruto.
Ogún representa la inteligencia y el desarrollo en sí mismo de toda la metalurgia, de todos los avances científicos. Ahora, ¿qué problema tenía Ogún? Ogún se caracterizaba por por decir que él no necesitaba de nadie, porque solamente él decía que su problema lo resolvía él y por eso chocaba, hasta que se une con Ochoa y nos funda Masá. O sea, ya la persona y los seres humanos, como hace el hermano, cuando llegan a un cierto punto en el que se creen invulnerables, incluyendo los babalaos, ¿Por qué? Porque ahí hizo una énfasis en que nosotros se debe al estudio, a la reflexión propia y muchos babalaos, poniéndonos a nosotros mismos como ejemplo, ya que somos aquellos que tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Y después a los demás seres humanos. El babalao llega un momento en su vida, no todos los babalaos, sino que caen estos ojos de que se cree tan poderoso, de que se cree tan conocedor de muchas cosas que ya se olvida a veces de remitirse a aquello que verdaderamente nos da por él y nos da che, que se llaman los orishas y los santos. O sea, nosotros siempre, por muy bien que estemos, por mucho que creamos saber, como dice Borio, todo aquello que nosotros sabemos solamente es una parte de lo que ignoramos. Tenemos que saber siempre que nos debemos y nos a remitir a siempre a una esencia que no sea nosotros mismos, que es donde habla el hermano, la idolatría propia, o sea, la vanidad propia hacia nosotros mismos no hace otra cosa que destruirnos, porque nosotros mismos, si nos adoramos a nosotros mismos, nosotros nos podemos salvar hasta un cierto punto en esta vida, hasta donde nuestros ojos nos deben a ver y hasta nuestra inteligencia nos den a pensar. Pero va a haber siempre un velo y una pared invencible, que eso nos va a hacer los oriches, nos va a hacer aquellos que se nos han llevado a ser lo que somos ahora para seguir triunfando. H, interpretación certera del hermano y un mensaje positivo y entendimiento a la humanidad. Hermano Kilian, prosiga, tiene usted la palabra. Y Ború y Boye Bocheche, Moforibalifa, hermanos míos, paso a la interpretación del Pataquí Beyono cuando se adivinó para la luna. Yo me quedé con 3 ideas que textualmente dicen: el sol brilla con fuerza desde que amanece hasta que anochece. Las estrellas brillan con belleza durante toda la noche. Y última, la luna se volvió insignificante, costándole 28 días desarrollarse hasta llegar a su tamaño completo y menguando su luz. Aquí dice Ifá, en el aprendizaje de este pataquí, que la luna, debido a su vanidad, a creerse que por sus características ostentaba belleza y todo el mundo la iba a idolatrar por la misma, rehusando de ofrecer sacrificio. También en este pataquí viene hablando un personaje bastante importante como Hecho el Eguá, que representa el buen carácter y Guapelé. Aquí Orula y Fa nos enseña que nadie por sus características debe creer que está exento de ofrecer sacrificio alguno, solo por aparentar o por la gracia de su caracterización. Aquí también Hecho el Eguá viene hablando o nos viene enseñando que hay que evitar el egocentrismo, la vanidad, el sentirnos que por tener algo en especial, poseer un estudio, debemos de evitar esa vanidad. Es por ello que la luna es la única que su luz lengua y no perdura, a diferencia del sol y las estrellas. Achimború. Achimború, interpretación certera igual. ¿Por qué? Porque aquí el hermano va a hacer una caracterización tremenda en la que enfoca 2 cosas. Una, hecho como deidad y potestad que sentencia en la tierra a los seres humanos, incluyendo a los religiosos. ¿Por qué? Porque hecho, nosotros tenemos que entender que es la única deidad que no puede ser vencida, que todas las demás Irumbolé, que todos los orichas, así en el cielo como en la tierra, intentaron vencerlo y ninguno pudo. ¿Por qué? Porque hecho es la contraparte de los Dumares. ¿Por qué? Porque hecho existía la nada, que era toda la oscuridad total, eso era hecho en la creación, y después existió los Dumares, que es la expansión de la luz. Eso lo vamos a hablar otro día. Entonces hecho no puede ser vencido. Cuando los Dumares empezó a expandirse, hecho le dijo: ¿por qué tú me robas de mi espacio? Y los Dumares le dijo: no, porque yo tengo la creación. Entonces hecho le dijo: bueno, yo voy a vivir de tu creación será mi granja. Hecho no tiene la capacidad de crear, pero sí de sentenciar. Entonces el único Orisha, la única deidad que logró pactar con Hecho fue Orúmila. Y le dijo que a través de los sacrificios iba a ser el primero en comer, iba a ser aquel que sentenciara y que llevara la balanza de cada vida de los seres humanos. Por eso es que aquí en la caracterización y la interpretación del hermano Kilian Barbara
hace énfasis en que ninguno de nosotros, por muy bien que estemos, por muy bien que nos creamos estar, porque nosotros podemos tener ciertas virtudes y que nos falten 500 más. Podemos tener una cosa y creer que para nosotros eso lo es todo en el mundo. Está bien que tú valores lo que tú tienes, pero no que creas que eres exento de todo lo demás. No que te veas a ti mismo como que ya no necesitas de nada más y que con eso que tú tienes para ti lo haces solamente, como decía mi hermano Humberto también, una idolatría. Nadie, por muy bien que esté, por mucho que sepa, por muy buena posición en esta vida que esté, está exento del sacrificio y el esfuerzo para seguir hacia adelante. Eso lo podemos transmitir en la manera que por muy bien que tú estés de salud, por muy bien que tú estés económicamente, tú tienes que seguir comiendo y tú tienes que seguir respirando. Porque que tú estés bien ahora o que tú estés lleno, eso no te va a quitar que mañana tú tengas que ingerir alimentos para continuar con tu estado de vida. Eso se lleva al sacrificio. El sacrificio es llevar a cada uno de nosotros, como avalados, como religiosos, mantener la balanza. Y hecho, como dice el hermano Kirian aquí, representa un papel vital en esa importancia en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque es aquel que primero se recibe, es aquel donde está destinado, que se mira de cara al babalao en todo trabajo que hace y en todo salvamento de la persona. Porque es quien trae la balanza. Cuando ve que la persona está yendo en contra de los sacrificios, que no es que lo esté castigando, sino que cada uno de nosotros juramos una cosa antes de bajar del cielo a la tierra. Eso está nos bendito. Cada uno de nosotros prometemos una cosa para que se nos dé aquello que nosotros querramos en la tierra antes de venir a ella. Y hechos en que se carga junto con el eniní. Por eso es que aquí atrás el eniní, esta parte del punto del cuerpo, que lo vamos a hablar, se llama Echuní Pacó, porque tiene una dualidad. No son dos deidades diferentes, pero tienen una potestad junta, que es la esencial. Espera, porque tú no estás cumpliendo con lo que tú prometiste en el cielo. Porque tú tienes esto en la tierra, pero tú prometiste que para tú tener esto, que para tú mantener esto, tenías que sacrificar esto. Y ese sacrificio no es que sea una cosa obligatoria, no es que sea una cosa que nosotros tengamos que hacerlo temiendo que si no lo hacemos, se nos vaya a castigar, sino que lo debemos hacer para que nuestra existencia, nuestra vida y nuestra manera de ser en todos los aspectos en este mundo sea postergable. Y el no hacerlo lleva a un desequilibrio tremendo, que aquí es donde entra hecho. H. Prosigue usted, hermano Nenén, tiene la palabra. Y Boró y Boya y Bochechepa. H. Casi todos lo dijeron, pero lo que yo veo aquí en esta interpretación de Obellón es lo que nos dice Ifá, nos dice Orula, que el que hace Bo es el que se salva. Pues. Entonces nos manda a hacer Bo para no perder la salud, la economía, el progreso, todas esas cosas, porque aquí habla como de la palidez y la anemia, habla más que todo de la salud, pues. Pero también se refiere a por ser vanidoso, o sea, por querer ser más que lo demás. Él no quiso, la luna no quiso hacer el sacrificio y tuvo como decir, su castigo, pues, ¿me entiendes? Y a través de ahí, bueno, yo entré, ¿cómo me interpreto? Pues, de que no dice Orula, no dice Ifá, que hay que hacer poco para que siempre mantener esa salud, esa economía, ese bienestar entre nosotros. H. Ború, y lo que viene hablando el hermano, el Bo significa sacrificio. Para nosotros lograr algo en esta tierra, para poder lograr tener algo, como dice el hermano, para que todo sea mantenible, necesitamos hacer el Bo. ¿Por qué? Porque esta religión habla de la balanza. Para poder obtener algo, necesitamos ofrecer algo. O sea, para que una cosa pase de un estado a otra, de un estado de no desarrollo a un estado de desarrollo, se requiere un camino, se requiere un sacrificio, se requiere pensar, se requiere que la persona invierta si quiere tener una empresa, se requiere que la persona pase trabajo. Así mismo pasa con una persona que quiere hacer ejercicio para adelgazar, tiene que hacer el ejercicio, tiene que pasar hambre, tiene que hacer fuerza. Una persona que quiere ponerse fuerte tiene que igual hacer ejercicio para ponerse fuerte. Una persona que quiere que se le desarrolle, porque quiere tener un carro, tiene que reunir. Y todo en la vida, que es lo que los seres humanos no entienden, muchos sí, de esta religión, de por qué se exige un esfuerzo, por qué se exige un sacrificio, por qué se exige obra, por qué se exige en seres para trabajar, es porque nosotros trabajamos con energía.
trabajamos con cosas que hacen que se abra la puerta del cielo para obtener en la tierra aquello que nos es de bendición. La parte de nuestro destino que se obstaculiza, aquella parte de nuestro destino que la Che se retiene como si fuera una gran piedra tapando el fluir de un río, el Bo es lo que hace que se mueva esa piedra a través de la energía que movemos nosotros los religiosos para que sea posible. Aquí el hermano también viene hablando de la vanidad. La vanidad es una cosa que no afecta solamente a la persona en sí misma, sino a todo lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque la vanidad, cuando tú la llevas a un estado extremo del propio sentimiento, y después nosotros a través de los cursos y a través de las clases y a través de la consulta, que lo vamos a empezar ya la semana que viene, vamos a dar todos los aspectos de cada software, de cada idea y las caracterizaciones de los sentimientos de los seres humanos. La vanidad no es un sentimiento que afecta solamente a la persona y que la destruye. ¿Por qué? Porque una persona que está en un estado de vanidad total se cree indestructible. Y es donde se destruye. Porque indestructible en esta vida no es nada. O sea, se cree tan poderoso, o tan poderosa, o tan invulnerable que deja de sentir la necesidad de protegerse. Y cuando deja de sentir la necesidad de protegerse, es cuando la flecha más débil le alcanza y lo atraviesa. Como vemos muchas historias de Ifá. La vanidad también afecta a quienes tenemos alrededor, porque la persona que es vanidoso se ve por encima de los demás y afecta en habla, en comportamiento, en situación a todos los que tenemos al lado. Entonces, una de las caracterizaciones que todos han hablado certeramente de esta historia es que la vanidad en sí misma, o el autopensar, que nosotros nos podemos sentir vulnerables, es una de las cosas que más nos afecta. Porque es como habla la historia de la palma y de Changó. La palma creció tanto, hasta que Changó la alcanzó con su rabo. Hay que saber, el tema no es llegar, sino saber la manera de hacer el camino sustentable para cuando lleguemos no estemos en el punto del precipicio. De nada vale escalar una montaña para cuando lleguemos a la punta de ella desvanecer, sino que pues, podemos, estando ya en la cima, saber valorar, apreciar y disfrutar el logro. El hermano Juan Antonio, si tiene algunas palabras, alguna aportación, tiene la palabra. Muy buenas tardes, hermanos. Y Borbollo Cheche. Che Ború, bendiciones. Escuchar. Obviamente que observando todas las respuestas acá de mis hermanos, ¿verdad? Y retomando un poquito, en donde se habla que se hizo consulta o adivinación en este caso a la luna, en donde se vio el Oldum de Ifá o Bellona, en donde nosotros podemos denotar que ella fue darle en ofrenda a Eshu un macho cabrillo, en donde también se le aconsejó, ¿verdad?, que ella fuera puntual a la hora de realizar dicha ofrenda, en donde la misma fue de alguna manera irresponsable, ya que ella se sentía, ¿verdad?, de alguna manera que gozaba de cierta plenitud y de ciertas cosas que la hacían ver de alguna manera triunfante ante el mundo, en donde es de notar que nosotros como creyentes o religiosos de esta cultura, nosotros tenemos que entender que aquí nada es perecedero, que a lo largo de nuestra existencia nosotros debemos de siempre ser personas que nos mantengamos al pie del esbozo para que las cosas perduren. Y se puede notar de que la luna, en cierta manera, con descuido, fue negligente a la hora de ofender y de atender a lo que Ifá le recomendó por su arrogancia, ¿verdad? Más allá de estas circunstancias, se puede observar en este signo que ella de antemano dudó de la palabra de Ifá, dudó del consejo que le brindó Orula. Y por esto, el castigo por haber sido descuidada fue obviamente que ella de una manera fuera opacándose, no como el sol ni las estrellas que perduraron en plenitud.
en donde mi observación, un punto de vista general, cuando nosotros podemos observar una persona que viene al pie de Orula y de repente es vista con este Oldum, para mi opinión personal, lo primero que yo pudiera decirle a esta persona es que busque de ir al médico, ¿verdad? Porque aquí nosotros observamos que la luna de alguna manera perdió el esplendor y el brillo y se fue poniendo pálida, y en donde perdió, la gran mayoría de las personas perdieron el interés por la luna. Pero si nosotros hacemos una interpretación y vemos que cuando una persona pierde, vamos a entender que esta persona pudiera tener problemas de índole sanguíneo en su cuerpo y debería ir al médico para tratar de chequearse y ver cómo están sus estados. Siempre esta persona debe ser una persona que respete y que tiene que tener mucho cuidado en quien confía las responsabilidades de las cosas que les corresponda a él realizar, ya que él, al dejarle las responsabilidades a otras personas y las personas no le den la magnitud o la seriedad de las cosas que sean recomendadas para él, eso pudiera acarrearle muchas circunstancias en donde esta persona se le recomienda tener mucha paciencia, tratar de evitar el enojo y, más allá de todo esto, no dudar, mi hermano. Escucha, hermano, que perdimos el audio. No sé si me escuchas bien, hermano. Ahora sí, nos quedamos en no dudar. ¿Me repites que no te oigo? Que nos quedamos en no dudar. De ahí se perdió el audio. Ok, en donde la persona no debería de dudar en los consejos que busca en IFA, motivado a que al él dudar en cada una de las cosas que llegue a realizar, eso le puede acarrear siempre consecuencias negativas, ya que cuando nosotros como seres humanos buscamos la respuesta en algo o ponemos la realizando, lastimosamente el hombre está perdido. No lo escuchamos bien. Hermano, no sé si me oyes bien. Lo que pasa es que tengo problemas de conectividad. ¿Lo escuchas? Bueno, proseguimos. Aquí el hermano hace énfasis en una cosa importante. En una cosa importante. Que la luna le confió su secreto o le confió lo que tenía que hacer a otra persona y fue víctima de la traición. Eso también viene hablando del mismo Oldum de Fao Besurú, en otro camino igual en el que se hace la luna, y es importante. ¿Por qué? Porque aquí también nosotros tenemos que saber que hay cosas que tenemos que llevarlas a cabo nosotros mismos, y Fa nos instruye bastante sobre eso. Hay cosas que se pueden delegar, hay cosas que se pueden transmitir a que otras personas lo hagan según tu posición, según tu cosa, pero hay cosas que tienes que hacer tú mismo por ti, sea cual sea tu posición. O sea, como dice el hermano, aquí hay que, esto es un camino que también se le advierte a la persona, que tenga cuidado con delegar responsabilidades, que tenga cuidado con delegar secretos, o que tenga cuidado con la manera en que ella tenga o él de hacer esto o aquello para salvarse, no lo delegue en otra persona y le sea de traición. A mí me viene a la cabeza ahora que estamos hablando para comenzar la clase, hacer una reflexión, ya que estos vídeos, ya vamos a empezar a subir este vídeo como proyecto junto con otros hermanos al canal, hacer una reflexión de las maneras en que yo siempre la hago. Y es hablando ustedes de la luna, me viene a la cabeza un camino que hay en Funza, que es donde se hizo, donde el hijo de Orúmila, el Bo,
apostó con IQ en que la luna que no iba a salir durante 3 días. Entonces hay diferentes historias, hay otras que jugaron en ajedrez, hay otras que jugaron que se les apostaron sencillamente, ¿no? Y entonces Orúmila a través del Esbo inculcó a Eschu a que fuera, y la luna tenía un vestido resplandeciente, ¿no? Que en la cual se vestía para ponérselo todos los días, y Eschu cogió unos perros y les echó comida cerca donde estaba el vestido de la luna, y los perros arañaron, ensuciaron el vestido, y la luna se negó a salir durante 3 días, venciendo así la apuesta del hijo de Orúmila, que se llamaba Esbo, a Iku. Y a mí me viene también una cosa en la cabeza y una reflexión sobre este pataquí, ¿no? Para mensaje a la humanidad y para todos ustedes, mis hermanos a vos, que hay una cosa tremenda aquí en cuanto se viene hablando de con quienes nosotros hacemos tratos, de con quienes nosotros hacemos apuestas. Y ahora que nosotros estamos en este mes de Halloween y todas esas cosas, al otro día a mí me vino una reflexión que estaban poniendo que si se hace pacto con el diablo, que si todas estas cosas. Y hay una cosa importante en nuestra religión tremenda, y yo creo que una enseñanza. Nuestra religión, el diablo en sí, no se caracteriza como otras religiones que viene siendo una deidad mayor, la culpable de todos los males de la humanidad. Nuestra deidad del diablo se sintetiza o con Abita o con Alosi, ¿no? Que es una deidad menor, una deidad que fue fácilmente vencida por los Ibei, y no se caracteriza al mal que ocurre en el mundo o aquellas cosas malas que ocurren en el mundo en la culpa de un ente que las causa, sino en la individualidad propia de cada ser humano, que según la capacidad que tenga de acercarse al Esbo, al sacrificio, a los consejos de Orúmila, posee la virtud de poder vencer los Arayé, los Ayogunes, que son las deidades maléficas, y todas aquellas cosas que son vencibles por Orúmila. O sea, nuestra religión nos da una caracterización de las energías negativas, de las deidades negativas, de todo aquello que afecte la vida del ser humano, que es vencible a través del sacrificio, a través del entendimiento, a través de la comprensión. Pero yo pensando que yo creo que nosotros, cuando somos más pensadores, como Babalao, y adentrándonos más en la interpretación de Ifá, yo creo que todos nosotros siempre a lo largo de nuestra vida hemos hecho pactos con el diablo más de una vez. Y creo que todos los seres humanos han pactado con el diablo más de una vez. Porque para mí el diablo no es esa persona a la que tú le entregas el alma. O para mí el diablo no es esa persona a la que tú pierdes. No, para mí el diablo es esa persona que uno a veces le ha puesto la confianza. Son esas personas que a veces uno la ha trabajado como empleado. Son esos jefes explotadores. Son esas personas a veces que le hemos entregado nuestro cariño y hemos hecho el pacto de entrega de nuestro tiempo, de nuestro amor. Son esos amigos a veces que nos han traicionado. Son esas personas que nosotros nos hemos entregado en una apuesta en que lo hemos entregado todo y a la vez hemos perdido por personas que nos han pagado terriblemente mal. Para mí eso verdaderamente representa lo que es perder, y no el alma, sino el sentimiento, el tiempo, el sentir de nosotros como seres humanos, y lo que perdemos es momentos en la tierra que se nos hacen muy difíciles a través de este tipo de pacto que nosotros lo hacemos no con el diablo, sino sencillamente con personas en las que nosotros les mostramos nuestra confianza, o les mostramos nuestra esperanza, o les mostramos nuestro sentido, nuestro querer, y se nos es pagado de una manera tan no recíproca y de una manera tan dolorosa para con nosotros. Y ahí es donde nos entra Orúmila en nuestra vida, para que nos alertarnos siempre que cuando vayamos a hacer un trato, cuando vayamos a hacer un pacto, que nos dé siempre la luz, para que nunca le entreguemos tiempo de nuestras vidas a personas que no lo merecen, a personas que nos puedan traicionar, a personas que nos puedan afectar, y que no sea nuestra alma, porque el alma de nosotros no es de nosotros para darlo, ni para entregarla, como dicen otras religiones, que se entrega el alma. No, el alma y la esencia no es nuestra misma para entregarla, ni tenemos poder sobre ella para firmar un tratado, pero sí que tenemos poder para nosotros mismos destruirnos, perder tiempo, derramar lágrimas y pasar muchas cosas en esta vida innecesarias. Eso es lo que yo le llamo que es pacto con el diablo, y que nosotros muchas veces hemos confiado en personas que no son más que personas de carne y hueso, pero que han tenido la representación, el dolor y el agravio en cada uno de la vida de nosotros, que viene siendo como si fueran entidades del mal. Y ahí es donde entra Orúmila a la vida de cada uno de nosotros, y ahí es donde entramos nosotros como Babalao en la vida de cada uno de los que se acercan a nosotros, en la profetización de Ifá, de llevarle la manera de evitar estas cosas, de llevarle la manera de alcanzar el salvamento, de llevarle la manera de alcanzar el logro,
y de acercarse a lo que está destinado a su vida y no a aquellas personas que lo puedan atrasar en la misma. Bien, esto ha sido la palabra de mis hermanos Augose. Este segmento vamos a subirlo al canal y vamos a empezar a hacer más reuniones y vamos a empezar a hacer más entre nosotros mismos profetización de Ifá y que sus voces sean escuchadas, ya que sus voces son las voces de Orúmila y la humanidad requiere y necesita verdaderamente que las voces de los babalaos sean escuchadas para con los tiempos que estamos corriendo y para con el salvamento de todas aquellas que se nos fue legado, tanto en la profetización de Ifá como en traerle la salvación a través de la palabra de nosotros como voz a cada uno de los seres humanos y a aquellos que anhelan nuestra fe. Entonces, empezamos la clase.